Buenos días a todos. Un placer estar aquí otra vez con este auditorio tan lleno y con un montón de gente en streaming, siguiendo esta conversación que la verdad es que no para ni en los cafés ni en ningún momento, ¿no? La verdad es que agradeceros a todos estar aquí, muy orgullosa, como decía el presidente esta mañana en la inauguración, de generar este momento, este rato de discusión, de intercambio de ideas, que yo creo que no hace más que mejorar nuestra percepción del mundo y un poco ver si podemos contribuir en algo, ¿no? A tomar decisiones que nos ayuden. Sin más, como nuestro problema va a ser de tiempo, como siempre, porque cuento yo con unos cuantos speakers en mi panel más que interesantes que tienen muchas cosas que contar, vamos a empezar con la mesa de debate sobre seguridad económica. Vamos a intentar, ya nos han puesto, tanto el ministro como Manuel, nos han puesto ya un poco todo el centro de discusión sobre lo que tenemos que hablar y vamos a intentar aterrizarlo un poco más todavía, ¿vale? Y para ello cuento con Maite Arcos, con Gonzalo Escribano, con Enrique Feas y con Silvia Iranzo, que van a venir aquí conmigo a dedicarle esta próxima hora y media a nuestra discusión. No voy a dedicar mucho tiempo a presentarles porque contáis con en la documentación, con sus largos currículums, todos ellos tienen un montón de cosas que contar en cuanto a su historia y su vida profesional. Así que voy a ser muy breve en la presentación. Tengo aquí a mi lado a Maite Arcos. Maite es consejera independiente de Enagás y es directora general de una fundación que yo creo que el título viene perfecto para esta conversación de hoy, que es Empresa, Seguridad y Sociedad Digital. ¿Vale? Con lo cual, un tema más que interesante. Encantada, Maite, de tenerte aquí hoy con nosotros. Gracias, Beatriz. Gonzalo Escribano es investigador principal del Real Instituto Elcano y es catedrático de Economía Aplicada en la UNED. Yo creo que ya hemos contado alguna vez con su participación en algunas de nuestras conversaciones. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Silvia Iranzo es profesora de CUNED y del Instituto de Empresa y es consejera independiente de varias empresas cotizadas, aparte de otras muchas cosas que ha hecho en su vida profesional. Gracias, Silvia. También hemos contado contigo varias veces en estas conversaciones y gracias por seguir participando. Y Enrique Feas, también investigador principal del Cano, y tenemos aquí una representación del Cano bastante amplia. Y también, Enrique, hemos contado contigo en otras ocasiones y te leemos y te seguimos, ¿no?, en toda tu actividad pública. Así que nada, encantados de teneros aquí con nosotros. Vamos a intentar, tenemos hora y media, deciros que tenemos el Slido, ya lo habéis visto en la ponencia anterior, así que por favor ir haciendo todas las preguntas que consideréis. Intentaremos luego gestionarlas. Vamos a dejarle 15 minutos al final para resolver temas que vayáis planteando, ¿vale? Así que por favor, feel free, podéis decir quiénes sois o no. Hay opción anónima y opción de retratarse. Y sin más, vamos a empezar ya un poco. Yo querría aterrizar un poco el tema que nos ha dejado, Manuel nos ha dejado un montón de conversaciones abiertas y un montón de temas. Yo sí me gustaría, y es un tema que habíamos hablado entre nosotros, intentando darle un punto constructivo y un punto optimista a la discusión, que no es especialmente fácil en esta situación en la que estamos, pero que sí que me parece que tendría interés, ¿no? Intentar buscar pues algo parecido a recomendaciones en temas concretos y además intentar buscarle siempre un ángulo un poco más positivo, ¿vale? Y yo me gustaría empezar con una pregunta muy básica y es ¿qué entendemos por seguridad económica? ¿No? Hemos visto como todo de lo que hablaba Manuel de lo que está pasando en el mundo, este cambio en el orden internacional, las causas que él ha sintetizado de forma yo creo que extraordinaria, de dónde venimos a este punto y a partir de aquí, ¿por qué hablamos de seguridad económica? ¿Qué quiere decir la seguridad económica? ¿Cómo la entendéis cada uno de vosotros? Para ver un poco cómo centramos la discusión posterior. No sé quién quiere empezar. Ahora sí que os lo dejo abierto. Maite, ¿empiezas tú mismo? Empiezo. Seguridad económica así en abstracto, digamos, yo creo que yo lo interpretaría como la capacidad de tomar decisiones en libertad, sin estar constreñido por nadie ni por nada. Esto tiene una lectura clara a nivel económico cuando hemos visto, por ejemplo, la ruptura de las cadenas de suministro con el COVID. O sea, evitar una dependencia que puede ser comercial, pero también puede ser de otro tipo, ¿no?, de influencia, de soft power. Manuel Muñiz ha explicado perfectamente, ¿no?, ha pintado una situación geopolítica en ebullición, que es un hecho, no es una cuestión de que queramos desear o no, es que es un hecho al que nos tenemos que enfrentar. Y en esa pintura se están reposicionando, y hemos tenido fotografías espectaculares en la última semana,
Se están reposicionando equilibrios que hasta ahora considerábamos muy estables, ¿no? Por poner un ejemplo, dentro de esta seguridad económica, por la tradicional relación transatlántica y por saber dónde estábamos posicionados en ese mundo geopolítico, ¿no? Hasta ahora, en Europa y en España en particular, se ha renunciado a ciertos proveedores de tecnología, por ejemplo en el 5G, por considerar que eran de alto riesgo, porque estaban muy alineados o podían ser influenciados por ciertos gobiernos. Eso tiene un coste. Eso tiene un coste en tiempo y en encarecimiento de las redes 5G en Europa, porque eran los proveedores más avanzados. Probablemente eso es fruto de una guerra comercial. Si ahora nuestro aliado transatlántico no es el que era, el que solía ser, a lo mejor tenemos que repensar ese tipo de relaciones o de influencias. Eso es la seguridad económica, poder tomar decisiones por nosotros mismos basados en nuestros propios intereses. Creo que Europa tiene capacidad y debería tenerla para seguir. Decisiones que, si yo te entiendo bien, tienen mucho que ver con las cadenas de valor, ¿no? Modificarlas, ajustarlas un poco a lo que necesitamos. ¿El resto tenéis algún comentario, alguna definición que queráis? Silvia. Sí, bueno, yo quería ser muy concreta en esto. Lo que en estos momentos, por lo menos, se puede interpretar como seguridad económica, yo creo que alude a la dependencia, a la gran dependencia de determinados bienes estratégicos. En este momento estratégico yo diría que son los bienes energéticos, la energía, los bienes de las tecnologías de información como semiconductores, determinadas materias primas o minerales críticos que tienen que ver con la transición energética, con la industria de la defensa o también, de nuevo, con tecnologías de información. Y luego vamos a definir qué grado de dependencia, porque yo puedo depender al 100% de suministros exteriores, pero tener pues, un arco enorme de suministradores muy diversificados por continentes, regiones, países, etcétera, que no me preocupa nada. El tema es que se concentre, digamos, esa dependencia en muy pocos suministradores. Y aquí voy a tomar lo que la Unión Europea considera un objetivo en la Directiva sobre materias primas críticas, que se publicó en abril de 2024, que dice que no más del 65% de la oferta de alguna materia prima crítica se concentre en un solo país. Muchas gracias, Silvia. Con lo cual ya estamos entrando en materia claramente. Sí. Ya estamos con uno de los puntos de los que queríamos hablar sobre materiales y minerales críticos. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de reconfigurar las cadenas de valor en los sectores que consideremos prioritarios o relevantes, ¿no? Y, por lo tanto, un poco en poner en marcha una especie de política industrial europea, ¿no? Para intentar marcar esa seguridad. Enrique. Yo añadiría un poco distinguir la seguridad económica de la autonomía estratégica, ¿no? La autonomía estratégica, la idea de poder tomar decisiones, pero también implica, por ejemplo, en cuestiones de defensa o autonomía en materia defensiva, con la seguridad económica propiamente dicha, en el sentido de reducir vulnerabilidades, ¿no? Reducir en la medida de lo posible vulnerabilidades, que ha dicho muy bien Silvia, pero que no solo afectan al comercio. Todo aquello que nos hace vulnerables desde el punto de vista económico está en el lado del comercio, y eso ha sido muy identificado, pero también hay otras vulnerabilidades derivadas de la falta de integración, ¿no? Para mí una de las más claras es la vulnerabilidad financiera, ¿no? Si California se hunde, no se hunde el dólar. Si Italia se hunde el euro. Ese tipo de vulnerabilidades muchas veces no son consideradas, pero creo que son importantes de considerar y, sobre todo, tienen mucho que ver con el grado de integración o con la integración incompleta en algunos ámbitos, ¿no? Gonzalo, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, yo que soy más de los temas de energía, en seguridad energética siempre se distinguen dos conceptos. Uno, seguridad económica, que es seguridad de precios, tener unos precios razonables y que no sean muy volátiles. Y segundo, seguridad de suministro, es decir, tener el suministro al precio que sea. Y eso lo hemos visto en la Unión Europea, desgraciadamente, a un precio muy alto. Y sobre eso Europa hay cosas en las que puede trabajar mal, porque los precios energéticos en Europa en el corto plazo, pues como no tenemos ni gas ni petróleo, pues necesariamente van a ser superiores que los de Estados Unidos, ¿no? Ahora,
Creo que sí hay posibilidad en el medio y largo plazo, si nosotros invertimos seriamente en renovables y descarbonización, en poder cerrar esa brecha de competitividad, especialmente si Estados Unidos ahora durante 4 años no hace nada en temas de renovables. Con respecto a la seguridad de suministro, esta es una cuestión más delicada y eso lo que te obliga es a tener una gran diversificación. Un caso rápido, ¿no? Europa importaba el 45% de su gas de Rusia. Alemania, el grueso de él. 3 años después, con el último trimestre del año pasado, Estados Unidos representaba casi el 17% de las importaciones de gas europeas, pero en enero casi el 60% de las de GNL, lo cual es verdaderamente una vulnerabilidad, una falta de diversificación importante. Y Alemania, todo el GNL que importa últimamente es de Estados Unidos. Entonces, la diversificación es fundamental para también garantizar esa parte de seguridad de suministro. Nos estamos metiendo ya en el tema de energía, que era un poco el siguiente, pero Maite, ¿tú querías añadir algo un poco al Precisamente concepto de seguridad? por esto, efectivamente. Además, es que, muy interesante lo que han dicho, quería añadir, aquí no hace falta probablemente, pero seguridad económica no es lo mismo que autarquía. Aquí no hace falta porque este es un auditorio lleno de economistas y lo entienden perfectamente, pero ahí fuera muchas veces la seguridad económica se confunde con autarquía y con proteccionismo. No tiene por qué ser. Me parece importante que no lo sea. Y luego respecto a lo que, muy importante lo que decía Gonzalo de seguridad de suministro, efectivamente la energía es un gran ejemplo. Recuerdo cuando estudiaba la oposición, siempre decíamos, ¿no?, España es una isla energética y además no tiene fósiles, efectivamente no tiene energías fósiles, todo lo tiene que importar. ¿Cómo hemos venido sorteando esa vulnerabilidad y esa dependencia? Diversificando fuentes de energía. Efectivamente, importábamos fósiles, pero los importábamos y los seguimos importando de una gran variedad de países. El año pasado, a pesar de que efectivamente se ha sustituido, ¿no?, el gas ruso, que venía, el 16% de las importaciones europeas venían por el Nord Stream, que se boicoteó. Por cierto, ya entramos a hablar también de guerra híbrida. Y ha habido que sustituir a corto plazo ese gas. Alemania llegó a depender en un 90% del gas ruso, lo cual es una vulnerabilidad que ahora, a toro pasado, nos parece que evidentemente fue una equivocación, pero era gas barato. Y ahora lo estamos sustituyendo por gas estadounidense, como bien dice Gonzalo. Pero también, ¿por qué? Añadiría un matiz. Claro, porque en Estados Unidos el gas barato procede del fracking. Y aquí en Europa tenemos unas preocupaciones medioambientales que frenan ese fracking y nos ha hecho acelerar para tratar de sustituir esa vulnerabilidad y esa dependencia de los fósiles para acelerar en la agenda de descarbonización. Con lo cual, además de la mera seguridad económica, también hay detrás implícitos una serie de valores que como europeos tenemos que decidir si queremos costearlos, porque eso tiene un coste también, si queremos costearlos o no. Muy interesante. Gonzalo, estamos ya metidos en el tema de la energía a fondo. ¿Cómo hacemos o cómo se puede hacer cómo ganamos esa seguridad de suministro en la Unión Europea cuando hemos renunciado al gas ruso? ¿Esto a qué nos lleva, ¿no? ¿Cómo hacemos para no intentar que este trade-off, que igual no existe como trade-off, pero yo creo que algunos lo damos por hecho, ¿no?, que en el momento en que tienes una fuente de energía que no es la más barata, pues estás ahí asumiendo un coste adicional, ¿no?, probablemente por valores y por otras cosas perfectamente justificadas, pero eso ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo vamos a avanzar? Pues yo creo que haciendo las cosas que hemos estado haciendo en los últimos 3 años más rápido y mejor. Vamos a ver, por intentar tender a diferir un poco en algunos aspectos, ¿no? Vamos a ver, en Europa no es que tengamos unas regulaciones ambientales que nos impidan explotar el fracking, es que no tenemos gas y petróleo a la escala necesaria para extraerlo. Entonces, por mucho que nos empeñemos y aunque llevemos nuestras regulaciones ambientales a la Edad Media, no vamos a ser competitivos con Estados Unidos, porque el gas que sale en Estados Unidos, para venir aquí, se tiene que liquefactar, se tiene que transportar y, por definición, va a ser 3 veces más caro que el nuestro. Con lo cual, yo creo que la forma que tenemos de escapar de esa trampa es, por supuesto que en el corto plazo tenemos que diversificar, pero sobre todo en el medio y en el largo tenemos que descarbonizar.
yo no creo que estar metidos entre dos dominios energéticos, aunque uno es el máster de todos los dominadores, que es el señor Putin, y el otro yo creo que es un mero aprendiz, pero en fin, eso podemos discutirlo también. Hombre, al lado de Putin cualquiera es un aprendiz en temas de dominio energético. Pero la Unión Europea, yo creo que entre esos dos dominios energéticos fósiles, porque luego hay un tercero que es el chino, que es más descarbonizado, yo creo que a la Unión Europea ese sistema no le va bien. Decía Robertson Davies en una frase que siempre me ha gustado, que cuando vayas a comer con caníbales no te quejes de la comida, ¿no? Entonces, si tú te vas con dos potencias energéticas fósiles, pues hombre, ya sabes lo que te puede pasar. Entonces yo creo que verdaderamente lo que le viene bien a la Unión Europea es una dieta baja en carbono. Eso yo creo que es lo que a nosotros nos debe venir bien. Y es verdad que en el corto plazo podemos decir, pero es que esto tiene costes, pero esto tiene tal, pero es que en el medio y en el largo no tenemos otra vía que no sea la de apostar por la descarbonización. Entonces, eso es como yo creo que debemos afrontarlo. Recurriendo a un trumpismo light, ¿no? O intentando hacer imitaciones, bueno, light o no tan light en Europa, porque de ambos hay, pues yo creo que ese no es un camino que nos lleve muy lejos. Ahora, que hay que ser conscientes de la situación en la que estamos y que, como decía antes el profesor Muñiz, pues el tema del debate climático no va a ser tan fácil como era antes, pero, sinceramente, en vez de crear falsos dilemas entre competitividad y descarbonización, yo creo que tenemos que apostar seriamente, además de por la diversificación a corto plazo, también por la descarbonización desde ya y en el medio y en el largo. No creo que la Unión Europea tenga otra senda de competitividad. Desde luego no vamos a poder competir en gas y petróleo con los que nos están apretando por este y oeste. O sea que el mix energético europeo, ¿qué vamos a hacer con el mix energético? ¿Nos vamos a los renovables? ¿Tenemos capacidad de crecer en renovable lo suficiente toda esa cantidad que que hemos dejado ya de comprar de gas ruso? ¿Compramos gas de otro sitio? ¿El gas como medida intermedia de adaptación al renovable os parece que tiene sentido o no? Silvia, tú a lo mejor también quieres aportar en esto, Gonzalo. Sí, a ver, yo creo que hay determinadas fuentes energéticas donde no estamos reñidos con la competitividad ni con el medio ambiente. O sea, yo creo que Europa, para, digamos, terminar con la dependencia del gas, ya no es del gas ruso, aunque, bueno, para Alemania y España todavía compramos mucho GNL a Rusia, pero para, digamos, terminar con esa dependencia exterior del gas, sea GNL o no, yo creo que deberíamos avanzar en la agenda de renovables. Y eso vamos a electrificar todo lo que podamos para también cumplir con nuestra agenda verde. Y luego yo creo que deberíamos plantearnos seriamente, primero, prorrogar la vida de nuestras centrales nucleares, porque esta es una energía que la Unión Europea ha dicho que es limpia. Es verdad que hay que invertir muchísimo, vamos a ver qué opinan los dueños de esas nucleares, pero que habría que abrirlo ya a la negociación, no ya al Maraz, sino las otras 6 que tenemos y que de aquí a la fecha de cierre pues deberíamos poder. Piénsese que en España el 20% del mix eléctrico es nuclear. Y queremos que siga siéndolo para por lo menos cubrir, digamos, la base de la curva de carga, ¿no? En ese mínimo de electricidad que consumimos en todo momento. Y luego pues seguir avanzando. Hombre, ahora se habla de las Small Modular Reactors, que vamos a ver en qué queda, pero que es una fórmula muy flexible y más segura que las grandes centrales. Y luego, ya pasando a otros temas, mejorar las interconexiones y también, por supuesto, mejorar la eficiencia energética. Eso es una manera muy evidente de ir reduciendo esa dependencia. ¿Y cómo veis el papel de España en esto, ¿no? Nosotros desde CESTE, yo creo que lo ha contado el presidente antes, estamos cada vez más presentes en el sector más verde y marcado muchas veces por inversión en renovables también fuera de España por parte de grandes empresas españolas que tienen un potencial y con una competitividad internacional evidente, ¿no? Se habla mucho del hidrógeno verde, por ejemplo. Yo no sé si es un tema que de verdad, si veis que tecnológicamente estamos ya en el punto en que pueda significar mucho o estamos en el proceso de maduración, ¿os parece que puede ser útil? ¿Hace falta algo para que sea económicamente viable o ya lo es? No sé, ¿quién quiere participar? Silvia. El hidrógeno verde hoy por hoy no es comercialmente viable.
Es decir, que las empresas, naturalmente, si tienen que elegir entre hidrógeno gris o verde, se van al gris, porque todavía estamos muy en los inicios de la curva de aprendizaje. Es excesivamente costoso. Y España no es un país particularmente dotado en el sentido de que tenemos poca agua, porque para electrolizar pues hay que usar agua no salada, pero bueno, habría que desalarla primero. O sea, es un proceso todavía excesivamente caro, pero hay que avanzar en él. Y si no es con ayudas públicas, veo complicado que podamos llegar, como hicimos con la solar y la fotovoltaica y la eólica, ¿no? Donde hubo que establecer subvenciones al precio, etcétera, y llegó un momento en que ya fue comercialmente viable. Yo creo que en hidrógeno esto necesita muchos apoyos públicos en este momento. Gonzalo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos? Tú has preguntado específicamente por el hidrógeno, pero hemos... Puedes incluir cualquier otra. No quisiera pasar por el tema de la energía nuclear. Yo creo que depende de los países en Europa. O sea, es evidente que para un país como Francia, pues la nuclear es una solución. Es evidente, claro que sí. Tienen la industria, tienen 2 empresas públicas dispuestas a perder un montón de dinero, pues adelante, háganlo, ¿no? Pero en España, sinceramente, nosotros siempre hemos pensado... Estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que se ha dicho, que el espacio de política para la nuclear está entre cerrarlas anticipadamente, como propone el PNIEC, y prorrogarlas. Nuevas centrales no tiene absolutamente ningún sentido. Las últimas que se han hecho nuevas en Europa han multiplicado por 3 los presupuestos y por 2 los plazos, en Estados Unidos igual. Las SMR, pues todavía tenemos muchísimas dudas. Había una que estaba funcionando y se ha cerrado en Estados Unidos, no sabemos para cuándo estarán. Y bueno, pues muchas de estas y la nueva generación de nuclear pues es costosísima, ¿no? Y encima tarda muchísimo en construirse, con lo cual a lo mejor entre SMRs y de nueva generación estamos hablando de dentro de 15 años. O sea, es que dentro de 15 años, vamos a ver, los dominantes energéticos nos han dejado sin aliento, ¿no? O sea, no podemos esperar tanto. Considerando que sí es una parte de la solución, en España, por supuesto, la prórroga. Y además, curiosamente, las encuestas que hacemos en el Instituto Elcano, solo el 20% de la población hace 4 años estaba a favor de la prórroga. Hoy el 43%. O sea, que verdaderamente esto es una cosa que la aceptación pública empieza a cambiar. Y, por tanto, el tono, ¿no?, el movimiento político sigue. Hidrógeno. Yo creo que es una gran oportunidad para España. Creo que sí tenemos el recurso híbrido, que es lo fundamental, que es sol y viento. Es verdad que tenemos un problema de agua, pero el agua, todos los que están en hidrógeno te dicen que eso es un coste menor, que o desalinizas o que regeneras, o sabes que puedes solucionarlo más o menos y añade un poquito de coste, pero en cambio tenemos unas condiciones de sostenibilidad incomparables con otros posibles competidores. Marruecos, Namibia, Mauritania, Chile. Están lejísimos, no tienen instituciones y lo más importante del hidrógeno, como de todas las renovables, es que el desarrollo de las renovables es intensivo en instituciones. O sea, tú lo que necesitas no es sol y viento, necesitas instituciones. Eso es lo que necesitas para tú desarrollar las renovables. Estamos en el año del Premio Nobel, así que hay que aprovecharlo. España y el hidrógeno. Hombre, yo creo que muchas veces hay ese relato entre España, como todo tiene que ser o del Madrid o del Barça, ¿no? El hidrógeno, o para nosotros o para exportarlo, y no puede haber un término medio, ¿no? Entonces, oiga, pues vamos a ver, pues ni lo uno ni lo otro. Por mucho que nuestros amigos de Nagas quieran y tal, pues el H2Med, pues eso estará construido cuando esté, y no sabemos cuándo se podrá llenar. Entonces, mientras nosotros, y nos pasa lo mismo con las renovables, con las interconexiones eléctricas, que estoy totalmente a favor. Mientras se construyen y no se construyen, va a pasar bastante tiempo. Y ahí vamos a tener un periodo, un lapso de tiempo en el que en España nos podemos poner las pilas para posicionarnos en hidrógeno, en renovables, etcétera, y otros muy positivamente, para cuando tengamos las interconexiones estar ya bien posicionado. Pero ni creo que BMW se va a deslocalizar en el foro de hidrógeno de Huelva, porque hay muchos elementos de localización que influyen en eso, ni creo que vayamos a exportar todos los millones de toneladas que Alemania propone. Creo que la Unión Europea ha sido demasiado voluntarista y sobre todo está creando expectativas muy reales en muchos productores de países del tercer mundo. Hay gente que te llega de Mauritania a la Agencia Internacional de la Energía y diga, oiga, dame un informe de lo mucho que voy a ganar yo con el hidrógeno verde. Oiga, pues es que mire, en Mauritania la gente no tiene acceso a la electricidad, ahí sí que no hay agua, no hay instituciones. Es decir, creo que tenemos que ser... Para España es una gran oportunidad y tenemos que posicionarnos ahí,
pero tampoco creo que debamos pensar que es la bala de plata de nuestra competitividad. Por lo menos por ahora, ¿no? Yo creo que necesitamos ahí un poquito. Hay que posicionarse y tiene muchas Y esto me perspectivas. lleva a otra pregunta que quería plantearos, porque... Yo quería por alusiones. Dale, Maite. Te dejo un poquito, que voy a Venga. contar a las... Hidrógeno, solamente sobre el hidrógeno. La buena noticia es que no hay otra. No hay otra manera. Es decir, estamos hablando y desde luego se están tomando medidas y se producirá una gran electrificación de la industria en general, de la actividad económica en general, pero no hay que olvidar que hay una parte de la industria que no se puede electrificar por una cuestión física. Quiero decir, porque los grados que se tienen que alcanzar para la siderurgia, para las químicas, etcétera, es que no se puede alcanzar con electricidad. El transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte pesado por carretera incluso, no se puede electrificar o no se ve a corto plazo. Yo ya en tecnología no digo esto no se puede hacer, pero desde luego más que el hidrógeno sea rentable. Con lo cual, ahí hay una oportunidad para el hidrógeno, un gap que vamos a tener que llenar. Segundo, el hidrógeno es la forma de almacenar renovables. Antes se mencionaba, efectivamente, como bien dice Silvia, necesitamos una estabilidad de la energía. No puedes confiar todo a renovables porque puede haber días, como dicen, oscuros y sin viento, ¿no? Entonces, no puedes tener esa volatilidad en la oferta, en la generación energética. Entonces, el hidrógeno es la forma de almacenar las renovables para luego poder consumir esa energía de forma limpia. Y España tiene un gran papel, como bien dice Gonzalo, efectivamente, hay que posicionarse y las infraestructuras, y ahí entra el H2Med, y no solo el H2Med, que es entre España y Francia, la red troncal europea, que no es porque lo digamos nosotros, es que ha entrado, ya tiene el 100% de la financiación solicitada o conseguida de la red troncal de transporte del hidrógeno en Europa, que llega hasta Alemania. Yo por primera vez en la historia he visto a primeros ministros alemanes apoyando la política energética española. A mí esto me parece un hito y es porque tiene una gran necesidad. No solamente no vamos a exportar todo, no vamos a solucionar desde España el problema de déficit que tiene Alemania, pero sí vamos a contribuir. Y las infraestructuras en general no se improvisan. Hay que empezar a construirlas ahora para que dentro de 10 años estemos dispuestos y disponibles para poder ayudar a ese proceso de descarbonización en Europa. O sea, que el hidrógeno verde sí, pero dentro de un poquito, ¿no? Bueno, hay que empezar a trabajar ya, ¿no? Preparándonos en las infraestructuras y preparándonos ya en las infraestructuras. Sobre todo para que no nos pase como en el tema en el que quería añadir yo ahora, y es cómo hacemos para que, si este mix energético europeo, el bueno, es mezcla de renovables, hidrógeno verde entendido como renovable también, ¿cómo contrarrestamos esa tendencia de que los chinos son los que están en la parte de todas las tecnologías, o una parte importante de la tecnología vinculada a la transición energética está en manos chinas ahora mismo, ¿no? Y nos pasa que sectores tan importantes para Europa como es el eólico o el solar, pues tanto los paneles solares como las turbinas eólicas, las baterías en el mundo del coche eléctrico, están todas, esa tecnología mucho más en manos chinas. Esto es una fuente de vulnerabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad económica. ¿Cómo hacemos para contrarrestar esto? ¿Cómo hacemos para que la industria europea crezca en estos sectores tan relevantes? No sé si tenéis alguna idea. Hombre, o algún comentario, Enrique, seguro que tú sí. Es muy complicado. Realmente tú nunca haces desaparecer, cambiando de tecnologías, nunca haces desaparecer todas las vulnerabilidades, cambias las vulnerabilidades, en algunos casos puedes reducirlas, como decía muy bien Gonzalo, en cualquier caso a largo plazo es la única opción que te queda, ¿no? Pero pensar que optar por una determinada tecnología te va a librar de las vulnerabilidades, quizás en el largo plazo, ¿no? Pero el problema de lo que tenemos siempre en economía es cómo llegamos hasta el largo plazo, ¿no? Si sobrevivimos hasta el largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trata, y eso es lo que nos lleva precisamente también lo que decía Maite, ¿no? La idea de que, bueno, primero, que cualquier decisión relativa a la seguridad económica tiene trade-offs, siempre. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy claro y evitar engañar a la población sobre que las cosas no tienen coste. Incrementar el grado de autosuficiencia, que en una autarquía tiene costes. Y tienen que ser distribuidos de forma equitativa entre la población. Eso es una cosa importante desde el punto de vista social. Pero no podemos decir que no hay costes o que todos son ventajas, porque lo único que provocas así es desafección. Cuando la gente ve los costes, se siente engañada y genera una reacción en contra, ¿no? Pero eso no quiere decir que también dentro de los costes es la sustitución de vulnerabilidades, ¿no? Y la aparición de nuevas vulnerabilidades que hay que gestionar, y lo que te lleva a decir precisamente
que en el caso de Europa no tenemos alternativa, ¿no? Tenemos que ir hacia más renovables, pero en el camino iremos gestionando como buenamente podamos una serie de vulnerabilidades con otros países que tendremos que afrontar con una serie de acuerdos comerciales, con diversificación, con desarrollo de nuestras propias tecnologías e intentar llegar sanos y salvos hasta el concepto de largo plazo. Muy interesante, Enrique. Yo creo que esto nos lleva al tema de los minerales críticos, que también quería dedicar un ratito, y te miro a ti de nuevo, ¿no? Porque cómo hacemos en un contexto en el que estamos, yo creo que lo hemos comentado antes, no sé si en el vídeo o en alguno de los comentarios, de luego Manuel también lo ha comentado, cómo hemos pasado de la dependencia del petróleo a la dependencia de otros minerales y otros materiales que o están concentrados en determinadas áreas del mundo, en los que China tiene una participación extraordinariamente alta, por lo menos en su producción y también en su abastecimiento, en una parte muy relevante, y que además puede ser incluso que sean escasos, no solo que estén concentrados, sino que no haya mucho, ¿no?, en el mundo para un proceso de reindustrialización, si pudiéramos llamarlo así, en el que van a ser muy relevantes. ¿Cómo gestionamos esto también desde el punto de vista nuestro? Yo lo primero que intentaría es disipar algunas confusiones respecto al concepto de... A veces se habla de metales, no todos son metales. Existe una serie de materias primas críticas, que se llaman así porque tienen importancia económica y riesgo de desabastecimiento. Dentro de las materias primas críticas o fundamentales hay una serie de materias primas que se llaman estratégicas porque tienen niveles altos de importancia económica y niveles altos de riesgo de desabastecimiento. Y dentro de estas materias primas estratégicas hay unas pocas que se llaman tierras raras, que ni son todas tierras, ni son tan raras, pero que sí que están, por ejemplo, muy concentradas en el... Eso es importante porque hay mucha confusión. Por ejemplo, el acuerdo de Ucrania se habla de tierras raras. Ucrania no tiene tierras raras, tiene materias primas estratégicas y, en general, materias primas críticas, ¿no? Pero es importante hacer esta distinción. Segunda, que no solo se trata de la... Perdóname un minuto, con lo que el concepto es mucho más amplio. No estamos hablando solo de tierras raras, sino de otras tierras raras muchas es un cosas. conjunto de las estratégicas y ella es un subconjunto de las materias primas críticas. Eso es lo primero. Segundo, que no solo es la existencia o no existencia de minerales, es también su refino. Por ejemplo, en algunas cosas en las que China no tiene, digamos, por decirlo así, una gran concentración de la propia materia prima en sí misma, tiene la concentración absoluta o un monopolio absoluto del refino. Eso es también porque en Europa hemos ido externalizando el refino como consecuencia de nuestras políticas regulatorias y nuestro interés por la diversificación y por la reducción de los costes y el intento de descarbonización. Pero además, el tercer aspecto que yo creo que es más relevante es que yo creo que no deberíamos estar tan obsesionados con la existencia o no de materias primas. Recordemos que ya en el Club de Roma se decía que no habría petróleo en 30 años. Eso es siempre una cuestión de mercado. Tendríamos que estar más preocupados por la volatilidad de los precios, porque lo que sí que nos vamos a enfrentar, por poner un ejemplo muy rápido, hace poco el Congo, que se mencionaba en el vídeo, acaba de interrumpir la exportación de cobalto porque había un exceso de cobalto. Siempre se hablaba de la gran concentración. Estamos en un momento en el que es muy difícil controlar las cantidades que va demandando el mercado, entre otras cosas porque están inventando otra serie de tecnologías que podrían hacer igual, por ejemplo, que el níquel no fuera necesaria para las baterías. Entonces, ¿cómo combinar la demanda mundial, la producción suficiente para las distintas tecnologías? ¿Cómo hacer para que sigas invirtiendo en la extracción de determinados minerales cuando igual en un momento determinado no son útiles? Que eso es importante. Y cómo hacer todo ello, sobre todo, evitando la volatilidad de precios. Porque lo que provoca la volatilidad de precios, y eso se ve muy bien con la energía, es desinversión. Nadie invierte si hay volatilidad de precios y eso puede ser una de las cosas mucho más peligrosas que la propia falta de minerales en sí mismos. Sí, Gonzalo. yo quería intervenir para darle la razón a Enrique totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con él. El caso del cobalto es clarísimo. Este es el más, ¿no? El más peligroso. 80% de concentración, 80% del refino de tal. El Congo sigue teniendo la mayor misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que ha existido nunca. Están en guerra, lo habéis visto y tal. Y, sin embargo, las exportaciones de cobalto del Congo se han multiplicado, vamos, de forma exponencial, ¿no? O sea que, ojo con esto de que estará en peligro la transición energética por la falta de minerales de transición. El litio es otro de los que ha bajado de precio de forma sustancial, estando muy de acuerdo con lo que dice. Pero lo que yo quería es marcar una diferencia
económica fundamental entre los combustibles fósiles y los minerales de transición, porque el economics es completamente distinto. Sustituimos unos por otros, vale. Cuando tú pones el litio, el cobalto, lo que sea, en tu batería, en tu teléfono, donde quieras, ahí está toda su vida útil. Es un stock, es un coste fijo que está ahí para siempre. Gas, petróleo, todos los días tienes que ir a rellenar. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, es un one-off. Una vez que tú tienes eso hecho, tú ya tienes seguridad para 20, 30 años. Con lo cual, el gran, ¿no?, lo más cercano que tenemos los economistas al milagro de los peces, de los panes y los peces, que es los costes marginales cero, son especialmente importantes en las tecnologías renovables. Porque una vez que tú tienes eso allí puesto, funciona para siempre e incluso lo puedes reciclar. Entonces, claro que necesitamos estrategias, acuerdos preferenciales, como los que acabamos, si es posible que entre en vigor con Mercosur, pero también con Chile, con Australia. Claro que tenemos que incorporar eso en nuestros acuerdos comerciales y tenemos que prestarle atención. Pero estoy muy de acuerdo con Enrique en que no tenemos que obsesionarnos con estas dependencias, porque al final, como todo en esta vida, y sabemos bien los economistas, no se trata tanto de depender o no depender, sino de tener una interdependencia bien gestionada. Sí, hombre, lo que pasa es que sí que estamos atendiendo y estamos viendo cómo China está utilizando su control sobre algunos de estos productos para que sean el centro de su política comercial defensiva, digamos, o no sé cómo llamarlo, y por lo tanto imponiendo aranceles a algunos de los productos que estamos utilizando, ¿no? Con lo cual ahí algo tendrá que haber de estrategia europea para intentar contrarrestar este efecto, ¿no? Pero tienes una muy clara como la nuclear. O sea, en nuclear, Francia y Estados Unidos utilizan apenas un 20% de su capacidad de refinado de combustible. Para, si tienen un problema fuera, pues inmediatamente aumentan. Lo que hemos hecho con las tierras raras es que no tenemos capacidad, pero empezamos a construirla. Y hay recursos, hay tierras raras, hay en Australia, hay en Estados Unidos, hay en el Sáhara, hay tierras raras. Entonces, lo que pasa es que, como bien decía Enrique, no nos hemos puesto a ello. Y ahora los chinos nos ponen no solamente restricciones a la exportación de las tierras raras en sí, sino de las tecnologías que permiten explotar las tierras raras, porque ellos llevan 30 años haciéndolo, porque nosotros no lo hemos hecho. Con lo cual, esto es igual que lo de los coches. Oiga, si usted no se dedica a invertir en el coche eléctrico, a desarrollar esa tecnología, usted no se dedica a hacer acuerdos y a desarrollar sus tierras raras, su litio, su cobalto, pues al final esto le puede pasar Pero factura. entonces, para tranquilidad mía y de la audiencia, ¿estamos en ello? ¿Estamos con una política y un diseño de política que nos permita mantener cierta separación o que limite los efectos del uso de estos productos en una guerra comercial, Enrique? Hay un reglamento de la Unión Europea de materias primas críticas que va en esa idea. También la propia Comisión ha identificado lugares dentro de la Unión Europea y de otras partes donde habría el acceso a materias primas estratégicas, críticas estratégicas y a tierras raras, y creo que se trata, primero, una vez más, de ser conscientes de a lo que nos enfrentamos y de tomar las medidas necesarias para reducir nuestra vulnerabilidad. Otra cosa es que si vemos el escenario que ha sido muy bien definido por la Comisión y no hacemos nada, bueno, pues podemos encontrarnos con una serie de problemas en los próximos años. Pero potencial tenemos, hasta incluso en España, de materias primas críticas y algunas tierras raras. Se trata fundamentalmente de considerar todos los costes, minimizar el impacto ambiental y tomar una serie de decisiones, porque, una vez más, no se puede tener todo, no se puede tener la independencia. Y además que sean baratas. Y ¿me permites? Sí, Maite. Y luego, pasamos ya a la siguiente. Y luego, una cosa que mencionaba antes Enrique, hay que tener en cuenta la capacidad de sorpresa que tiene la innovación tecnológica. Acabamos de verlo con el tema de la inteligencia artificial, la dependencia de los chips. De hecho, Estados Unidos, una de las medidas comerciales fue impedir la exportación para que China no tuviese disponibilidad de chips en abundancia, como podemos tener en otros países, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta? Innovación. DeepSeek. De pronto, una startup china en menos de 2 años, con órdenes de magnitud de inversión inferiores a lo que ha costado ChatGPT o cualquier otro OpenAI, ha sacado un modelo que parece que es muchísimo más potente. Entonces, en esta dependencia tecnológica no descartemos tampoco que la innovación nos dará sorpresas y, por tanto, cambios de precios relativos y, por tanto, habrá que repensar un poco todo, ¿no? En ese corto plazo puede ser muy interesante.
Muy bien, pues con esto yo creo que vamos a pasar ya al tema de la Unión Europea, ¿no? De qué estamos haciendo en la Unión Europea para promover toda esta autonomía estratégica. Ya hemos empezado un poco porque estamos haciendo tanto en la parte de energía como en la parte de minerales críticos. Bueno, todos conocemos el informe Draghi, el informe Letta también, y cómo centra todo su diagnóstico en una falta de crecimiento y sobre todo de competitividad, ¿no? De la Unión Europea, también de productividad, y cómo hace una hoja de ruta de qué es lo que habría que hacer, ¿no? Yo creo que ha sido Manuel antes esta mañana cuando contaba, ¿no?, esta parte de más unión interna y más unión externa, ¿no?, de las dos vías. Y sí me gustaría, y a lo mejor Enrique tú eres el que podías empezar en esta discusión, repasar un poco cuáles son los desafíos a los que hace frente la Unión Europea en este tema y cuáles son las medidas y cosas que se pueden hacer, sobre todo en el tema de la competitividad, ¿no?, que yo creo que es un poco… y qué probabilidad real tienen, ¿no?, de ocurrir. Muy brevemente, porque 400 páginas de informe Draghi no se van a resumir en 30 segundos, pero yo lo resumiría en dos cosas. Primero, cubrir el diferencial tecnológico, el diferencial, que no quiere decir cubrirlo en todos los ámbitos, pero se habla mucho de la competitividad, pero yo creo que habría que centrarse más en la productividad, ¿no?, porque la competitividad puede variar con una depreciación del tipo de cambio. La productividad es más de largo plazo, es una idea de todos los elementos que influyen en la productividad, ¿no? Mejorarlos, porque es donde está realmente el gap con Estados Unidos y con otros bloques, ¿no? ¿Cómo aumentar la productividad? Ese es el fondo, reducir el gap tecnológico, y luego hay muchas cosas, podríamos hablar de cuestiones sectoriales, pero yo me centraría en dos cosas que son muy importantes y que el informe Draghi contiene de una forma… Uno, el tema de la regulación, que no hay que confundir con desregulación, sino la simplificación regulatoria. Que una parte también es la energía, es muy importante, pero yo creo que ya lo hemos dicho todo, la idea de que la descarbonización no suponga una pérdida de competitividad. Se puede hacer, pero es importante hacerlo porque si no lo que genera es rechazo. Segundo, la parte tecnológica, que no implica ser líderes en todo ni intentar liderazgo en todo, sino concentrarnos en aquellas cosas en las que podemos ser mejores y sobre todo que la tecnología ya existente incremente la productividad, es decir, aprovechar la tecnología que tenemos para aumentar la productividad. La regulación, que supone simplemente evitar que la regulación sea un problema desde el punto de la vista de la competitividad. Eso se puede lograr sin necesidad de desregular de forma masiva, sino simplemente hacer regulaciones más coherentes, más lógicas, más coordinadas entre Estados miembros, que no haya distintas capas de regulación. Y luego una conclusión, un corolario, ¿no? Necesitamos fondos, ya hablaremos mucho ahora después, y necesitamos más integración. Se puede retorcer los tratados hasta un cierto punto. Llega un momento en el que no vamos a avanzar ni vamos a conseguir un mayor mercado único, sino como muy bien decía Manuel Muñiz, hay momentos en los que tenemos simplemente que integrarnos más, ¿no? Es una forma de ceder soberanía, ¿no? Integrarnos sin una cierta mayor grado de integración. En algunos casos no vamos a poder avanzar tampoco en el informe Draghi. Yo me gustaría bajar un poquito, ¿no?, un poquito más a la parte, ¿no?, la parte de política industrial, ¿no? ¿Cómo cerramos ese gap tecnológico que al final supone apoyar industrias concretas? ¿Qué instrumentos utilizamos para hacer esto? El problema con la política industrial, desde mi punto de vista, es lo difícil que es acertar, ¿no?, en las medidas concretas que nos lleven al fin y no generemos distorsiones adicionales, ¿no?, con lo cual a lo mejor el final no está tan claro. ¿Qué tipo de medidas estáis pensando o creéis que está pensando la Unión Europea o qué se está haciendo en sectores concretos para poner en práctica esta política industrial tan necesaria que nos conduzca a este cierre tecnológico? No sé quién quiere. Silvia. Bueno, Draghi hablaba de 800.000 millones al año como financiación, digamos, para convertir a la Unión Europea en un centro, digamos, de empresas punteras, empresas competitivas, ¿no? Yo creo que antes de plantearse gastar dinero, yo creo que habría que aplicar esa integración económica a las empresas europeas. Es decir, son mucho más pequeñas que las empresas norteamericanas, son mucho más pequeñas que las empresas chinas. ¿Por qué no nos integramos un poquito más? Todavía estamos viviendo una época de egos, como pasa en la política, en la industria de la defensa. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo. Para ello, pues quizá habría que establecer más waivers en la legislación europea de competencia.
Esto se hizo durante el COVID, se estableció el waiver para ayudas de Estado, además del waiver para reglas fiscales. Bueno, pues quizá tendríamos que establecer un poquito más de waiver en temas de la libre competencia. Bueno, yo creo que la Comisión Europea esto ya lo tiene un poquito asumido, ya la comisaria ha recibido más o menos instrucciones de, oye, vamos a ser un poquito más transigentes con las fusiones a las que muchas veces pues, la Unión Europea se ha opuesto y ha recibido muchísimas críticas, como por ejemplo en el sector ferroviario. Y intentemos crear un poquito más de campeones nacionales, porque si no, no vamos a liberar recursos para hacer I+D, para ser tecnológicamente mejores y poder afrontar las economías competitivas, las empresas competitivas en Estados Unidos y en China en sectores estratégicos, ¿no? Yo creo que habría que empezar por ahí, por cambiar un poco el enfoque en esta materia, ¿no? Y tratar de arbitrar pues, más fusiones y más integración y más economías de escala, ¿no? Y luego pues, está el tema de la financiación. El debate de dónde vamos a sacar 800.000 millones cada año. Bueno, Next Generation fue por ahí, casi 800.000. Es verdad que vamos muy retrasados en el gasto, en la ejecución, digamos, del Next Generation. Y quizá ahí habría que plantearse pues, un Next Generation cada año, donde parte quizá procediera del BEI, Next Generation financiado con deuda mutualizada, como se hizo, pues bien, en estos nuevos fondos que plantea Draghi, pues que fueran también deuda mutualizada y ahí dentro meter quizá fondos del BEI. Porque no olvidemos, el BEI al final es en cierta manera o en último término una deuda mutualizada, ¿no? Y esto es un poco lo que se me ocurre y empezar a ser un poco más radicales, ¿no? La Unión Europea siempre ha sido pues, el pilar del sistema liberal, ¿no? Políticas antitrust, etcétera. A lo mejor hay que empezar a subvencionar un poquito más sectores estratégicos. Hay que mirar, bueno, cómo lo ha hecho Estados Unidos, cómo lo ha hecho China. China viene planificando su desarrollo hace mucho tiempo y lo ha hecho, y lo sabemos, con subvenciones, con créditos baratos del Estado, etcétera. Estados Unidos, vamos a ver el IRA en qué ha consistido también. Créditos fiscales. ¿Por qué no inventamos alguna fórmula? ¿Por qué no tratamos de parecernos un poco más, aunque pueda parecer a la Unión Europea un poco heterodoxo, y apiarnos? Yo creo que alguien ha comentado este modelo regulatorio europeo, que yo creo que es uno de los temas más graves, en mi opinión, de cómo se regula en la Unión Europea. Parece que lo no regulado no existe. Anteponemos la regulación y luego a ver qué pasa. En Estados Unidos es otro enfoque. Es una regulación muy ordenancista, tremendamente ordenancista en el tema medioambiental, pues son metas muy concretas que no sabes por qué se ha alcanzado esa cifra y si no lo cumples te multo. Es decir, es todo demasiado ordenancista. Vamos a dar un poco más de leeway a las empresas a ver hacia dónde van y luego veamos cuáles son los fallos, los riesgos y regulemos. Pero yo creo que no deberíamos anteponer el carro a los bueyes. Bueno, hay una estadística que dice que por cada norma que sale en Estados Unidos, en Europa salen 10. O sea, hay una burocracia tremenda y, perdona, termino con una nota positiva en este tema regulatorio, ¿no? Y es el paquete Omnibus. Te iba a preguntar ahora por él, o sea que me encanta. Si quieres lo comentamos después. No, era ahora. Iba a preguntar que nos contaras un poco, porque para mí es como la regulación de la desregulación, ¿no? Que me ha hecho, lo comentaba antes con Enrique, que me ha parecido, pero es verdad que sí que da una indicación de ir por una línea diferente. Coméntalo tú, Silvia. Sí, bueno, yo creo que esto responde claramente a un clamor que había en los sectores empresariales en la Unión Europea, ¿no? De que las normas del reporte no financiero pues, eran excesivamente detalladas y, sobre todo, qué coste tenían. Yo estimé ese coste, creo que fui la primera que lo estimó y lo dije en un medio público. Luego ha habido otras que han corroborado mi estimación. Es decir, para una empresa media, mínimo 1,2 millones de euros solo de costes de cumplimiento. Cada año. Como las empresas no tienen dotación de recursos humanos suficientes para hacer esta barbaridad que han pedido, pues muchos lo han empezado a subcontratar. Eso tiene un coste extraordinario. Entonces, lo que se ha hecho con este paquete Omnibus, que está muy enfocado a la norma CSRD y a la norma CS3D, es elevar los umbrales de reporte. A mí me parece una idea extraordinaria. Por ejemplo, ¿no? Aparte de otras cosas, por ejemplo, en la due diligence, en la CS3D, que es un tema muy técnico que no me voy a detener a explicar, pero lo que se ha hecho es, oiga, en vez de hacer usted due diligence de toda su cadena de valor, de todos los proveedores, hágalo solamente una vez cada 5 años.
Lo cual, para empezar, está muy bien, porque no sé si os dais cuenta que una empresa como Siemens tiene 60.000 proveedores. Hacer due diligence a cada uno de ellos, imaginaros el coste que comporta. Es decir, esto era un clamor. Entonces, el objetivo de la Unión Europea es reducir un 25% los requisitos de reporte para empresas grandes y un 35% para empresas pequeñas. A mí me hubiera gustado elevar esto. Me hubiera gustado que fuera un 60-70. Creo que se va a quedar corto, pero es un buen comienzo. Interesante. Sí, la verdad es que el tema de la directiva de la diligencia debida, ¿no?, como se llama una de las que tú has mencionado, es verdad que era un clamor porque ejercía un esfuerzo, ¿no?, por parte de empresas de tamaño pequeño bastante inasumible. Me gustaría hablar de dos temas más relacionados un poco con la seguridad económica, que son como dos puntos de vista o dos áreas que no hemos tocado tanto, ¿no? Una sobre la ciberseguridad y todo. Yo creo que Manuel comentaba antes un poco cómo, en qué medida en otros países y en otras culturas la falta de democracia directamente generaba un caldo estupendo para generar, ¿no?, procesos muy rápidos de conocimiento y de desarrollo de inteligencia artificial en última instancia, ¿no? Y eso está muy desarrollado con la propia cultura europea, con nuestras leyes de protección de datos y cómo estamos defendiendo nuestro modelo en un contexto en el que toda la tecnología va por otra línea o es mucho más eficiente ir por otra línea, ¿no?, si yo lo digo bien. Y aquí estoy mirando a Maite para que nos cuentes un poco tú cómo ves esta parte de la seguridad económica, cómo vamos a poder gestionarla, si estamos haciendo algo, si hay algo que podamos hacer sin renunciar a nuestra esencia o cómo gestionamos esto, ¿no? Sí, sí, podemos hacer mucho. Yo creo que también estamos haciendo mucho. Mira, has mencionado la normativa de protección de datos. Cuando se aprobó el reglamento de protección de datos, yo recuerdo asistir a reuniones en las que los estadounidenses, por supuesto, decían: estáis locos, o sea, vais a acabar con todo. Además, el reglamento de protección de datos tiene un elemento fundamental, creo yo, en la regulación digital, y es un cambio con respecto a la tradición regulatoria europea, que es: no se aplica solamente a las empresas establecidas en Europa, sino que se aplica a cualquier empresa que preste servicios en Europa, lo cual es fundamental para el mundo digital porque, como sabéis, los servicios digitales se prestan a miles de kilómetros de distancia, ¿no?, desde el lugar de establecimiento, pero nos afectan. Y el reglamento de protección de datos fue clarísimamente una defensa de valores europeos frente a estas tecnologías que, bueno, no solamente nos invaden, nos inundan, sino que las utilizamos con fruición, son geniales. O sea, todos, vamos, yo si me dejo el móvil en casa, vuelvo a por el móvil, si me dejo las llaves, no, pero el móvil sí. Pero Manuel Muñiz lo ha enfocado desde el punto de vista personal, ¿no?, social, que es un temazo, pero a mí me gustaría también traerlo al mundo empresarial. Por simplificarlo mucho, va a parecer esloganes, pero bueno, estamos en el mundo de los tweets, ¿no? Todo lo que está conectado es potencialmente vulnerable. Esto significa que en cada vez que digitalizamos algo, lo que sea, y lo conectamos a Internet, eso es una puerta de entrada, una potencial puerta de entrada a los malos, ¿no? Ya sabéis que dicen que solo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que aún no saben que lo han sufrido. O sea, esto es generalizado. Además, se complica más la cosa, y Manuel lo señalaba muy bien, Manuel Muñiz. El motivo ya no es solo económico. Esto empezó como: oye, te robo toda la información, te secuestro la información, vas a morir si no me pagas, ¿no?, un rescate. Ahora, no es que se haya abandonado el motivo económico, pero se ha sumado el motivo geopolítico. Hay muchos ataques que están sponsorizados por estados. No es evidente, pues no es, quiero decir, cuando alguien lanza un misil es evidente, ¿no?, hay pruebas, se puede grabar, hay indicios, ¿no?, el material que queda, tal, se puede hacer un análisis forense. En ciberseguridad no siempre es tan evidente. Además, se mezcla ya todo. O sea, el concepto de riesgo es integral. El concepto de riesgo al que nos tenemos que enfrentar es integral. Es decir, la directiva NIS2, y ahora mismo se está tramitando el anteproyecto de ley que transpone esa directiva NIS2, habla de un riesgo integral. Es decir, nos tenemos que preocupar de los ciberataques, por supuesto, pero también de cualquier incidente que afecte al funcionamiento de las redes de tecnologías y comunicación, de las TIC. Porque lo importante es que se mantenga la operativa, el objetivo es mantenerla operativa. Por poner un ejemplo, por poner varios ejemplos, y yo creo que se va a ver mucho más claro. Cuando hace unos poco tiempo ocurrió un incidente con CloudStrike,
Cloudflare es otra cosa. CrowdStrike no fue un ataque, fue un problema de una actualización mal hecha, pero paralizó la operativa de muchas empresas, de muchos sectores. Además, esto es transversal. Esto no es un sector solo, esto es transversal. Pero no hubo un ataque, no hubo una intencionalidad mala. WannaCry sí. WannaCry fue un ataque, también con repercusiones multisectoriales. Y Nord Stream, que antes lo hemos citado, Nord Stream fue un ataque físico, pero cortó la operativa, ¿no? Y en Estados Unidos ha habido ciberataques que han cortado la operativa de oleoductos que paralizaron toda la aviación en la costa este, ¿no? Entonces, da igual por dónde te venga, da igual si es phishing, malware, quiero decir, no da igual, esto a los técnicos les interesa muchísimo, ¿no? Para la hora de prevenirlo y de levantar luego y mitigar los daños. Pero a efectos de lo que es la seguridad económica, lo que tenemos que prestar atención es en todo riesgo. Esto también es compliance, esto también son obligaciones de cumplimiento para las empresas. Y como digo, la directiva NIS en Europa ya lo está atacando. El problema es que esto es un cambio cultural. Las obligaciones no son de riesgo cero, porque el riesgo cero no existe en digitalización. El objetivo no es no sufrir un ciberataque, porque lo vas a sufrir. El objetivo es mantener la operativa. Y para mantener la operativa y que todo siga funcionando en unas sociedades en las que todo está digitalizado y cada vez vamos a más, es prevenir, detectar cuanto antes y minimizar los riesgos. Es una gestión del riesgo como la fiscal, como la financiera, como millones de otras, ¿no? El problema es que esto afecta a todo tipo de empresas y aquí no importa el tamaño. Hay muchos ataques que vienen por la cadena de suministro, hay muchos ataques que vienen por pymes y las pymes, como bien dice Silvia, enfrentándose a este mundo tienen muchísimo menos recursos, es mucho más costoso. A mí me extraña mucho, y aprovecho ligando con antes que hemos mencionado el informe Draghi, me extraña mucho que el informe Draghi no diga nada de esto, porque la anterior comisión ha sido una época prolija en regulación relativa a la ciberseguridad. NIS2, DORA, CER, FRA. Europa ha avanzado mucho en regular un aspecto que además no entraba dentro de esa cesión de soberanía. Los aspectos de seguridad no están en los tratados. Pero, sin embargo, la Comisión ha ido, DORA, en el mercado financiero lo ha tenido más fácil porque sí tiene claramente competencias, ¿no? Pero ha ido reptando porque considera que esto, de nuevo también se ha dicho antes, o nos enfrentamos unidos o esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que cada país tenga su propia estrategia de seguridad digital. O somos Europa o esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, me preocupa el cambio cultural que implica esto, porque los responsables, y aquí seguramente hay público interesado, los responsables de los daños que se puedan producir por la ciberseguridad son los consejos de administración y los órganos directivos. Entonces, señores, todos los que pertenecemos a algún consejo de administración, la responsabilidad es nuestra. Civil, administrativa y penal incluso. Y cuidado con las pymes. A las pymes hay que ayudarlas a enfrentar este mundo porque no están exentas de ese peligro en la misma medida que las grandes empresas. ¿Y en qué medida, perdona, repregunta a ti o al que quiera participar, en qué medida este control del riesgo de ciberseguridad, que es evidente, yo creo que todos en nuestras organizaciones lo estamos viendo, en qué medida es un hándicap o un problema para un desarrollo en ciertas tecnologías digitales? Quiero decir, yo aquí sí veo, hablando un poco de lo que decía antes Enrique, siempre hay trade-offs, ¿no? Sí. Que hay que tener en cuenta. Yo sí veo un trade-off entre el estar súper digitalizado y la ciberseguridad, ¿no? Cuanto más expuesto estás, más problemas tienes. ¿En qué medida el gap tecnológico europeo en este tipo de tecnología lo tenemos un poco capado por ese objetivo de controlar y de minimizar los riesgos? No esa dependencia, en este caso, ¿no? esa exposición, esa vulnerabilidad, potencial vulnerabilidad, ¿no? Cada empresa luego tiene que hacer su análisis de riesgos propio, su mapa de riesgos. No tiene nada que ver una empresa, no sé, farmacéutica que una empresa que tenga restauración. O sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, tiene su propio, si está internacionalizada o no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero el hecho de poseer la tecnología o poseer empresas, unicornios, etcétera, modelos de inteligencia artificial, no te exime de ser vulnerable. Es el uso, y el uso lo tenemos metido hasta el tuétano. Y gracias a Dios, porque ha traído muchísimas ganancias de competitividad y de productividad, y espero que sigamos haciéndolo. Que, por cierto, el informe Draghi
cuando trata temas, a mí la digitalización me parece que no es un sector, es un tema transversal, es igual que la energía, además de ser un sector, obviamente, ¿no? Pero el informe Draghi trata la energía como lo que es, un input absolutamente transversal y fundamental para la competitividad de la economía europea. Sin embargo, cuando llega al capítulo de la digitalización, se concentra en los aspectos sectoriales. Y, sin embargo, yo creo que no cuantifica o no subraya, no pone de relieve las ventajas, las posibilidades que, como bien decía Enrique, tenemos del uso de esas tecnologías. No hace falta tener fábricas de chips, de todo, y además de chips. Chips hay de millones de tipos. Habrá algunos que no sean muy útiles y otros que, en fin, a lo mejor no lo vamos a utilizar. Entonces, el informe de Draghi obvia esta capacidad de competitividad, este crecimiento de la productividad a través del uso de las tecnologías digitales. A mí es una cosa que me sorprende y no me gusta, claro. Interesante. Una pregunta a los organizadores. El tiempo que tenemos marcado es sin preguntas, ¿verdad? Vale, perfecto, me estaba poniendo un poco nerviosa. Gracias. Muy interesante, Maite. Y un poco, iba a decir relacionado con esto, pero no, pero otro tema del que no hemos hablado, que sí me gustaría por lo menos que contestemos a la pregunta que nos lanzaba antes Manuel Muñoz, un poco la política de defensa de la Unión Europea, ¿no? Que es una de las ¿no? Seguridad económica, la seguridad en defensa, básicamente. Cuando él decía tenemos que ser capaces de contestar a la pregunta de si tenemos capacidad suficiente y somos capaces de hacer una política de defensa común, ¿no? Tanto en su financiación como en su implementación, ¿qué contestamos a esto? Silvia. Sí, y si me permites, vamos a ver, claro, la política común de la defensa, como me contaron el otro día en el Ministerio de Defensa, ni es común ni es de la defensa. Es decir, es intergubernamental, la Comisión Europea y el Parlamento quedan completamente fuera, y tampoco es de la defensa porque se refiere a misiones en el exterior. Es decir, no es lo que parece. Entonces, tendríamos que construirla. Lo que tenemos ahora es un outfit que está muy bien para quedar bien en determinadas misiones, República Centroafricana y otros lugares, pero para empezar requiere unanimidad. Entonces, para poder, están siendo 27 y tan distintos, habría que un poco soltar este requisito en cualquier nueva política de defensa que hagamos. Y luego, claro, la política de defensa al final se tiene que reflejar en unas capacidades defensivas, que no son para atacar en teoría, son para disuadir. Yo creo que en este momento la Unión Europea probablemente no es capaz de disuadir, por lo menos a ninguno de los grandes bloques que hay en este momento, ¿no? No quiero mencionar países concretos, pero, en fin, sin desdeñar las capacidades que existen en países de la Unión Europea, en países como Francia, como Italia, y grandísimas empresas de la industria de la defensa, yo creo que, y en fin, por sacar un poco qué deberíamos hacer para poder tener más capacidad de disuasión, lo primero que se observa es que estamos muy fragmentados. Es decir, ahí pues, tenemos 129 modelos de fragatas frente a Estados Unidos, que tiene 29. Tenemos muchísimos modelos de aviones de combate cuando Estados Unidos tiene 1, y así sucesivamente. Deberíamos integrar las capacidades, deberíamos tener un órgano común que dijera, mira, hace falta desarrollar una fragata con estas características. Venga, poneros aquí el Coalition of the Willing que fuera, o este submarino es el que queremos, porque si no, de nuevo, empresas pequeñas, sin economías de escala. Voy a dar un detalle. La empresa Thales, que es de las grandísimas de defensa europeas, francesas, tiene 17.000 millones de euros de facturación. Lockheed Martin, americana, tiene 70.000 millones de facturaciones. Tenemos que crecer, y vuelvo también, habría que hacer algún tipo de waiver para poder hacer más fusiones y adquisiciones y animar a los países a que acepten, digamos, abandonar el principio de interés nacional que todavía de momento preside la articulación de la industria de la defensa y de esa pequeña política de defensa que tenemos. Otro tema, y conecto con lo que hemos hablado antes, la dependencia de nuestra industria de defensa, primero de materias primas críticas, como puede ser aluminio,
cobalto, wolframio, y hemos hablado del germanio, que sirve, por cierto, para hacer gafas de visión nocturna. Bueno, pues ahí tenemos un punto vulnerable, además de la dependencia que tenemos de Estados Unidos. Es decir, los países, muchos, no tienen industria de defensa, no saben qué fragata comprar. ¿Qué hacen? Al final compran la estadounidense. No saben qué avión de combate comprar, compran el estadounidense. Y tenemos un porcentaje enorme de nuestras capacidades. Me parece muy bien porque los estadounidenses lo hacen estupendamente, pero deberíamos, ahora aspiramos a tener, digamos, armamento, capacidades multidominio, integrados en una plataforma única. No podemos tener tropecientos modelos de tanques, no podemos tener tropecientos modelos de caza. Tienen que poder hablarse entre sí. Es decir, tenemos muchísimo que hacer en el tema de la industria de defensa, que a mí me parece que precede a la seguridad económica. Es decir, primero va la seguridad física y estos días, pues más que nunca. ¿Alguien más que queráis contestar o no? Yo estoy muy de acuerdo, vamos. Sí, yo añadiría que la respuesta a la pregunta que hacía Manuel Muñiz, la respuesta tiene que ser, en cualquier caso, no nos queda otro remedio que responder. Otra cosa es, igual que hoy en día no seríamos capaces de sustituir toda la energía fósil por energía renovable a día de hoy, pero no nos queda más remedio que ir hacia allá, pues igual hoy no somos capaces de proporcionar el armamento o cuestiones necesarias y necesitamos a Estados Unidos en el corto plazo, pero lógicamente tenemos que apostar por lo que va a ser el medio y el largo plazo, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta adicional, y es, yo creo que hoy hemos esbozado aquí, ¿no?, en esta conversación, varias iniciativas concretas, ¿no?, de hacia dónde, por lo menos cuál debe ser la hoja de ruta, ¿no?, de la Unión Europea, y cosas en las que ya se están avanzando y otras que hay que avanzar en plazos distintos, ¿no?, unos más a corto plazo, otros más a medio plazo. Y la pregunta es, ¿cómo tiene que evolucionar o cómo veis vosotros la gobernanza europea para la toma de decisiones? Porque lo primero que sería relevante es que nos pusiéramos de acuerdo en esas iniciativas de las que hemos hablado, cómo podemos conseguir en esta Europa 27 ahora mismo centrar eso. ¿Veis que es posible? ¿Veis que es posible que financiemos conjuntamente varias de estas iniciativas de las que hemos hablado? ¿Veis que esto es más complicado? Todo, no sé, yo creo que todo cambia muy rápidamente, ¿no? En europeo, la coalition of the willing se llama cooperación reforzada. O sea, tenemos la posibilidad de, si hay algunos que bloquean, ir los demás. Creo que también lo intergubernamental es particularmente útil en defensa porque necesitamos al Reino Unido. Y está muy bien que esté Canadá, está muy bien que esté Turquía. Eso creo que ahí es importante considerar Europa o incluso el mundo occidental o el mundo occidental de los países que siguen creyendo en el multilateralismo, ¿no? Y creo que todo esfuerzo por sumar fuerzas es relevante. Permíteme añadir una pequeña cosita rápidamente. Con el esquema que tenemos hoy y con el Tratado de Lisboa va a ser casi imposible, porque hace falta unanimidad para todo. Habría que reformar el Tratado de Lisboa para articular una verdadera política de defensa común. Para eso hay que cambiar el tratado y hace falta unanimidad. Pero nos podemos ir a un outfit fuera de Europa. Ahí sí, de nuevo, bueno, ya no sería cooperación reforzada, pues sería fuera de la Unión Europea, pero incluir a Reino Unido, a Canadá, etcétera, y a los países de la Unión Europea. Pero dentro de la Unión Europea, yo en este momento lo veo casi imposible. Reformar el Tratado de Lisboa es imposible. Tendrías que ponerte de acuerdo todos, luego además lo tendrían que ratificar cualquier cambio los parlamentos nacionales. De eso hay que olvidarse. Yo veo también un problema de economía política, ¿no? Como nos decía antes Manuel Muñiz en respuesta a su problema de economía política. El paquete que la Unión Europea tiene que aprobar, nos guste o no nos guste, lo decía Draghi el otro día, oiga, hice el informe hace 7 meses y usted no ha hecho nada, ¿no? Pónganse ya, porque todo esto del ómnibus, etcétera, es todo Draghi, pero sin los dineros. O sea, que vamos a ponernos un poco en serio, ¿no? con esto del dinero. Pero el problema que yo también le veo es que ese dinero, por ejemplo, mutualización de deuda para defensa, para interconexiones, es lo que está pidiendo España. Es una cosa que así de claro, ¿no? O para infraestructuras, etcétera. Ese paquete es muy difícil que tú tengas una coalición que lo apruebe, porque ¿quién aprueba en el mismo paquete cosas verdes, cosas de defensa? O sea, imaginaos nuestro gobierno, pues la parte verde va a parecer fenomenal, a una parte del gobierno, a todos, y a otra parte del gobierno, Sumar y compañía, le va a parecer fatal lo de defensa, ya lo están diciendo, ¿no? Abiertamente.
Entonces, meter en un paquete que puedan aprobar partidos políticos cosas que van a ir a favor de la transición energética, en contra de Rusia, a favor de dineros mutualizados, es complicado, pero yo ahí estoy con... Y claro, si te vas a una coalition of the willing, ahí no hay dinero que valga, ¿no?, europeo. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que decís, que es que no queda otra y que hay que hacerlo y que hay que hacer liderazgo. Mi miedo es que lo hagamos sí pero no, con este pero no con el otro, parece pero no parece, lo que dices tú, luego llegan los fondos tardísimo y no los gastamos. Ese es el problema que yo veo. Pero el liderazgo que tiene que emerger, pues esperemos que sí. Es que, como decís bien, no queda otra. Y aquí yo quería sacar un tema adicional que tiene un poco que ver con esto, ¿no? El programa Next Generation es el primer, ¿no? La primera iniciativa que mutualiza realmente, ¿no? Financiación comunitaria. Ya lleva un poquito de tiempo. ¿Habéis hecho alguien o conocéis algún análisis de cómo han sido de eficientes, ¿no? Estaban pensados pues, para potenciar la autonomía, el cambio tecnológico en varios sectores concretos. ¿Hay algún indicio de que hayan sido muy útiles, que digo, como forma de mostrar, ¿no?, la eficiencia de este tipo de iniciativas de financiación común? No sé si conocéis o sabéis de alguien que haya hecho algún análisis de cómo han funcionado hasta ahora, o si os parece que es un modelo que hay que replicar. Enrique, ha sido todo muy lento. Muy lento. El modelo, como modelo de deuda conjunta, es imprescindible, porque está claro que si tú gastas en función de tu capacidad fiscal, el dinero es insuficiente. O sea, eso es un principio, digamos, básico, ¿no? Los problemas globales, los bienes públicos europeos se tienen que cubrir con financiación europea, porque si no la financiación individual nunca llega a cubrir las externalidades. Permíteme, Enrique, y no solo eso, sino que además va en contra, o sea, va a favor del mercado único. Exacto, exactamente. Para mí uno de los problemas, el problema han sido extremadamente útiles desde el punto de vista de la señal que lanzan los fondos europeos de los problemas conjuntos los resolvemos de forma conjunta. Eso es buenísimo. También para los mercados han evitado problemas de deuda. En el tema de las reformas, creo que había un problema de conflicto de intereses, sinceramente. Creo que la Comisión tenía un incentivo muy claro a que la valoración de todas las reformas fuera exitosa, porque son ellos los principales defensores del instrumento. Y entonces eso ha generado igual una falta de agresividad, una falta de profundidad en algunas de las reformas hechas por algunos países, porque nadie está dispuesto dentro de la Comisión a decir esto no ha funcionado, o ha funcionado mal, o no se ha sido lo suficientemente ambicioso. Pero yo creo que la idea es excelente. Se trata de pasar a un modelo que probablemente no sería igual que el Next Generation EU, tampoco sería repartido por países. Lo lógico es que los proyectos se presentaran y los proyectos de verdadero interés fueran financiados a nivel europeo, no que tú repartieras por país, ¿no? Pero creo que ha sido un excelente instrumento, no implementado de la forma más exitosa, pero en cualquier caso que va por el buen camino. Bueno, un buen embrión, por lo menos. Un buen embrión, ¿no?, de una iniciativa. Yo estoy de acuerdo con Enrique, y lo he dicho antes. Es decir, el pasar más financiación de estos fondos a través del BEI permite quitar por lo menos un nivel de burocracia. Yo creo que uno de los problemas de los fondos Next Generation es que ha habido primer nivel de burocracia en la concesión de los fondos al país, con una serie de baterías de requisitos, y luego cada país batería de requisitos a las empresas. Esto se ha demorado espantosamente, todavía vamos por la mitad. Con lo cual, habría que arbitrar de alguna manera, como dice Enrique, que la Comisión diera directamente los fondos al proyecto X y agilizaríamos un poquito, ¿no? O usar la fórmula del BEI, quizá. Muy interesante. Nos quedan 4 minutos escasos para terminar el tiempo sin entrar en preguntas. Sobre el tema este de los fondos Next Generation, a mí me tocó, Pablo estaba allí también, me ha tocado desde los dos lados, ¿no? Me tocó negociar con la Comisión. Yo entonces era directora general de Telecomunicaciones, así que la parte de telecomunicaciones, del plan de conectividad y el plan audiovisual, me tocó negociarlo con la Comisión. Pero lo peor no era negociarlo con la Comisión. Mis peores recuerdos era, y una vez que ya te lo han concedido, ahora hay que ejecutarlo aquí dentro de España. Y entonces empiezan las normas de ayudas públicas europeas y hay que hablar con DigiComp. Y DigiComp no tenía los mismos criterios que tenía cuando negociábamos la asignación para España y la aprobación de los planes.
y eso ha sido una restricción enorme. Cuando además, por eso decía lo del mercado único, yo entiendo perfectamente la aplicación de las normas de ayudas estatales cuando se trata de ayudas cofinanciadas, porque si no, estamos rompiendo el mercado único. El que más tiene es el que más ayuda, claro. Pero en este tipo de ayudas, que no eran de presupuestos nacionales, se debería haber dejado exento. No se hizo. Probablemente es una lección para el futuro. Y luego, desde el punto de vista de, estoy viendo empresas que tienen que ejecutar, la lentitud, claro, probablemente, como dicen, no vas a conseguir resultados distintos si siempre haces lo mismo. Entonces, no se puede pretender que una administración ejecute presupuestos multiplicados por 10 de la noche a la mañana, literalmente, o por 15, cuando tienes la misma estructura, la misma formación, el mismo número de funcionarios, y sin digitalizar, que podría haber ayudado mucho. O sea, quiero decir, hemos tardado muchísimo en deglutir esto, lo cual ha retrasado, y ahora las empresas todavía se están ejecutando y todavía firman acuerdos que te dicen para ejecutar antes del junio de 2026. Dice, pues es que está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, esto no eran 4 años, esto era... probablemente se podía haber hecho mejor. Yo creo que es un hito que sean fondos mutualizados, es un hito, y que demuestra además algo que también ha mencionado Manuel Muñiz, que es Europa se crece en las crisis y hay que hacer más Europa. Yo confío en que para la próxima sea así. Yo creo que también. Estoy segura que hemos aprendido un montón de cosas. Nos queda muy poquito tiempo antes del tiempo de preguntas. Os dejo un turno de intervención a cada uno para que cerréis, concluyáis, digáis lo que no habéis dicho, lo que queráis. Empiezo por Enrique, por ese lado. Poco que añadir. El insistir en que en momentos de incertidumbre como el actual, la única solución es reforzar el esfuerzo conjunto y ser lo suficientemente realista como para entender que la integración no es mágica. No se puede, a veces hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla, y en este caso yo creo que se trata de tomar una serie de decisiones en los próximos días, ¿no? Y el miércoles va a ser un buen ejemplo de hasta qué punto todo se nos va la fuerza por la boca o somos capaces de tomar decisiones, y de decir que, bueno, que hay que tomar decisiones importantes, que hay que tomarlas ya, y que si hay elementos, por lo que hablaba antes Manuel Muñiz, desde dentro de la Unión Europea que lo impiden, pues los que puedan, que avancen, y la mejor forma muchas veces de integrarse es predicando con el ejemplo, ¿no? Silvia. Sí, bueno, yo un poco insistir también en el tema de cómo estamos regulando la transición energética y cómo eso, pues, en algunas cuestiones nos está haciendo menos competitivos que China o que Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el mercado de emisiones que nosotros tenemos y que tienen, pues me parece que México y China, pero son precios mucho más bajos. En España hay que pagar a 80 euros la tonelada de dióxido de carbono, y esto es un elemento de dificultar la competencia a la hora de obtener, digamos, negocio en los mercados exteriores. Luego la financiación, que si no estás en la taxonomía, pues es una financiación mucho más complicada. Todos los temas de reporte no financiero, toda la burocracia de millones de normas, ¿no? Entonces, a eso se superpone pues otra cuestión que yo creo que la Unión Europea quizá tendría que dilatar un poquito los calendarios de cumplimiento de determinados objetivos medioambientales. Y lo digo porque no entiendo bien que se diga que, en fin, los consumidores tenemos que comprar más coches eléctricos y las empresas automovilísticas, pues en 2035 ya no pueden vender coches de combustión, cuando los consumidores resulta que tienen que enfrentarse a precios altísimos de electricidad y que no están comprando coches eléctricos, por lo menos en España, porque no hay suficientes electrolineras, ¿no? Entonces, esto hay que resolverlo antes. Luego nos hemos lanzado al mundo de las renovables sin haber resuelto el almacenaje de la energía en horas punta de la eólica y la solar, es decir, la intermitencia no la hemos resuelto. Entonces, a mí me parece que todos estos plazos están muy bien y yo soy completamente partidaria de todos los objetivos medioambientales, pero quizá habría que haberlo hecho más pautado. Y yo creo que inevitablemente la Unión Europea se va a encontrar con esto, y lo que no se va a poner es a repartir multas, como en el caso de los vehículos, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que quizás se ha precipitado un poco en ese front-loading que ha querido hacer respecto a otros países. Digo, si la Unión Europea es el 7% de las emisiones mundiales, y ahora resulta que Estados Unidos, que es, me parece que el 15%, pues
resulta que se ha salido del Acuerdo de París y China lo ha fiado el cero neto a 2060 e India a 2070. Es decir, y yo creo que nos hemos pegado un tiro en el pie hasta cierto punto haciendo toda esta ambición extraordinaria de objetivos medioambientales sin haber resuelto problemas técnicos básicos y sin haber mirado un poco cómo están las empresas, ¿no? Gonzalo. Sí, bueno, yo sobre esto último tiendo a discrepar bastante. Bueno, vamos a no polemizar, que se nos acaba el tiempo. Ahora vamos a tener un ratito de preguntas. Bueno, no, vamos, yo sé que es una exposición muy extendida, pero yo vuelvo a repetir que cuando tú tienes precios del gas 5 veces los de Estados Unidos, por mucho que tú quites regulaciones ambientales, no vas a ser competitivo con Estados Unidos en precios de la energía. No lo vas a ser. Creo que verdaderamente la única forma que tenemos de serlo es apostando por las renovables. Creo que esa es la pauta de España, creo que esa es la senda de España, sinceramente. Y cuanto más tardemos, peor. Pero yo no he dicho que eso no se haga. Bueno, pero estás diciendo yo he que hay que hablado de pautar, otras cosas. has dicho que hay que pautar los objetivos, No, pero vamos a que ver. hay que ir más tarde, que no hay que ir tan rápido. Os estáis desmadrando, perdón. Yo quería un Si minutito lo he de interpretado cierre. mal, retiro, pero termino muy brevemente. Lo que considero, sinceramente, es que esas voces que se dicen, no, ¿cómo vamos a quitar el coche de combustión si en 35 si somos súper competitivos en coche de combustión? Pues hombre, es que, claro, también podemos ser súper competitivos en hacer troncomóvil, pero no creo que ese sea el futuro de la industria automovilística española, ¿no? Y en concreto para España... Pero yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es, no me obliguen a comprar un vehículo eléctrico sin ponerme electrolineras en el viaje de 500 kilómetros que tengo que hacer. Es que hay Es lo único que yo he dicho. hay electrolineras, de verdad, Silvia, hay muchas, lo que pasa es que no se anuncian en los... Hay se anuncian colas, las hay unas gasolineras. colas que te mueres. Vete a, Bueno, pues a Valencia. apóyese, De verdad, esto lo vamos a... Yo creo que se ha entendido perfectamente la postura de los dos. Déjame que termine solamente con una cuestión. España es, según el índice de riesgo climático, el 5º país con más riesgo climático y ha subido del 8 desde el año pasado. Después, en Europa, de Grecia e Italia, y todos sabemos por qué, a qué vienen esos riesgos climáticos. España es el país que puede tener la energía eléctrica procedente de renovables más barata de Europa. Esos son dos datos que yo creo que son indiscutibles. ¿De verdad nos compensa retrasar esa transición? Yo sinceramente considero que no, estando de acuerdo en que muchas de la normativa ambiental y muchas de las cosas que se están haciendo tendrían que hacerse con más cariño y con más empatía para la sociedad. En eso estoy de acuerdo. Pero que la vía de Trump, de drill, baby drill, en un país que está seco, no nos funciona, yo creo que es una cosa bastante evidente, ¿no? Bueno, estoy mostrando mi incapacidad como moderadora. Esto ya no sé. Maite, Venga, a ver si te dejo ayudo. tu minuto, Yo pero no vuelvo- te enredes. No, yo vuelvo No al te tema lo quito. europeo. Europa. Yo creo que Europa es un caso de éxito que a los europeos también y a los españoles en particular nos gusta mucho flagelarnos, ¿no? Pensemos que es un proyecto que ha sido un éxito. Es que empezó a andar después de la Segunda Guerra Mundial en un ambiente, en fin, bastante enrarecido y hemos llegado a construir un mercado único, imperfecto, que todavía le quedan muchas cosas, pero se ha trabajado mucho en el mercado único, quizá demasiado. Decía antes Silvia, ¿no? O sea, creemos campeones, yo no querría nacionales, europeos, ¿no? Nos hemos empeñado tanto en la política de competencia dentro del mercado único, que era necesario probablemente, que nos hemos olvidado, yo creo, un poco de cómo nos relacionamos con otras áreas. Y eso es lo que toca ahora, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir defendiendo el multilateralismo, porque es esencial. Tenemos que seguir defendiendo nuestros valores. Por ejemplo, el medio ambiente es uno de ellos. Quizá lo que hay que hacer es repensar las herramientas. Y Silvia lo decía muy bien, ¿no? A lo mejor lo que hay que pensar es, no de una manera ingenua, porque los demás no van a dejar del drill, baby drill, lo van a hacer, y el precio del gas va a caer, con lo cual el precio relativo va a ser aún más caro, pero a lo mejor lo que tenemos es que pensar más en el mecanismo de ajuste, ¿ves cómo lo utilizamos? El mecanismo de ajuste de carbono en frontera. A lo mejor esa es la vía, ¿no? Para seguir defendiendo y sufragando, como bien decía Enrique, ese trade-off. Señores, los derechos tienen unos costes. ¿Estamos dispuestos a sufragarlos? Yo, por mí, sí, pero
Muchas gracias a todos con este tema, que yo creo que está clarísimo que el trade-off existe. Yo sí que creo que una cosa es el mix energético, por un lado, y otra cosa es toda la reconversión industrial que supone, ¿no? Que ahí a lo mejor es donde un poquito de gradualidad y un poco más de cariño, como decía el propio Gonzalo, pues a lo mejor también estaría bien, ¿no? Hay muchas preguntas, algunas de ellas yo creo que las hemos tocado de alguna forma, pero las repaso un poco por si queréis añadir algo más. A mí la primera me parece que dice qué estrategia debería adoptar la Unión Europea frente a la creciente competencia de compañías chinas en sectores estratégicos como el automóvil. A lo mejor no hemos hablado suficiente de la competencia china. ¿Qué tipo de medidas? Medidas proteccionistas, incrementar ayudas públicas a la industria europea, facilitar o dificultar inversión de empresas chinas en Europa. No sé si queréis entrar un poco a qué estamos dispuestos, ¿no? Cómo de proteccionistas queremos ser o qué política industrial, cómo de activa queremos que sea. No sé, Enrique. Creo que lo está haciendo, es una de las cosas que está haciendo muy bien la Comisión Europea. A diferencia de lo que ha hecho Estados Unidos, que impuso aranceles del 100% contra los coches, la Unión Europea dijo, yo te voy a imponer aranceles para cubrir la diferencia de los subsidios que me estás poniendo. Es decir, garantizar el level playing field, pero respetando el comercio. Con lo cual seguimos, ¿no?, manteniendo nuestro liderazgo en el mundo del liberalismo comercial, por lo menos, ¿no?, un poco dentro de nuestro ADN. Realistas respecto a lo que hacen ellos. Hay otra pregunta que dice que si debiéramos flexibilizar dentro de la Unión Europea la estricta normativa para poder competir con los mercados internacionales. Yo creo que esto hemos hablado. Habla de temas medioambientales o laborales. Yo creo que el tema de las ayudas de Estado es crucial. Comparto con vosotros que lo habéis hecho. Y yo creo que esto más o menos lo hemos tocado. Sobre Next Generation yo creo que también hemos hablado. Hay una pregunta aquí que me parece interesante. Si Europa tiene un problema de productividad, ¿no empeorará aún más con las políticas industriales dirigidas a la autonomía estratégica? Esto es parte de ese trade-off, ¿no? ¿En qué medida estamos dispuestos, en qué medida las políticas de autonomía estratégica van a impactar en la falta de productividad europea, ¿no? Si las confundimos con autarquía, sí. Pero es que la autonomía estratégica no creo que sea autarquía. Por eso insistía que aquí probablemente no se entienda así, pero ahí fuera sí. Cada vez que alguien habla de seguridad económica, de soberanía estratégica europea y tal, piensan que es que tenemos que producir todo aquí dentro. Todos los chips del mundo los tenemos que producir aquí todo. Es imposible. Y además yo creo que es contraproducente incluso. Pero sí, probablemente tengamos que repensar quiénes son nuestros aliados y dónde ponemos los huevos. Ahí sí que puede ser que tenga un coste, ¿no? Cuando reestructuras todas las cadenas hasta ahora las cadenas de valor, por lo menos las decisiones que tomaban las empresas venían muy marcadas, ¿no?, por eficiencia al final, ¿no? Hay un estudio que dice que la pérdida de eficiencia por el nearshoring o el reshoring, porque supone efectivamente mayores precios y acaso quizá no la calidad deseada, pero esto puede costar 7 puntos de PIB mundial. Pero lo ha mencionado llevado al extremo. En energía lo hemos hecho. O sea, en energía, precisamente para garantizar esa seguridad de suministro, en la época de los fósiles, quiero decir, o sea, todo el pasado, lo que hemos hecho ha sido diversificar. Es decir, no hemos comprado solamente al más barato. Hemos diversificado porque había que tener un ojo puesto en esa seguridad de suministro. El petróleo, además, viene de unos países que no son precisamente tranquilos, ¿no? Entonces, hay que estar con un ojo en la productividad, pero con otro también en la seguridad de suministro. Si me permites, Beatriz, que me ha parecido interesante este punto, ¿no? Sobre, estoy muy de acuerdo, claro, si tú partes de la solución de mercado y pretendes hacer friendshoring, luego habrá que ver, porque claro, Unión Europea, amigos, te quiero decir, Estados Unidos, el amigo americano ya no está, Rusia, ¿qué quieres que te diga? Luego tenemos algunos dentro de la propia Unión Europea que con amigos así no necesitamos enemigos. Quiero decir que la cosa está complicada. Ahora, esas estrategias, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho en el Instituto, en el programa de Energía y Clima, del Instituto, es abogar por lo que creemos que está haciendo la Unión Europea ahora mismo, que es green shoring, llamémosle clean shoring, porque ahora lo verde está proscrito, ¿no? Pero para seguir la última moda de Bruselas. ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea? CBAM, ¿qué es? Tú primas la interdependencia con aquellos países que tienen menor intensidad en carbono, porque tienes un arancel sobre eso, ¿no? Bueno, hemos hecho la simulación, por ejemplo, para el hidrógeno, de qué va mejor
para colmar la demanda alemana, si políticas de market o políticas de clean shoring, y resulta que ambas dos son las mejores, las que mejor cierran el mercado, el gap del mercado, mientras que las de friendshoring o las de nearshoring no, porque por definición no son óptimas económicamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la Unión Europea tiene que darse cuenta en ese cambio desde Múnich tan brutal que tenemos, que con quien queríamos hacer friendshoring, pues resulta que a lo mejor hay que esperar 4 años antes de volver a hacerlo. Y creo que eso es lo que a mí me ha dado la sensación hoy, ese cambio tan fundamental, ¿no? Que cuando hablamos de Estados Unidos, pues es de otro Estados Unidos. Cuando hablamos del IRA, pues es del IRA de Biden. Entonces, esto cambia mucho. O sea, las comparaciones ahora siempre son odiosas, pero ahora yo creo que con Estados Unidos hay que empezar a mirárselas muchas las que nosotros nos hagamos. Hay que empezar a compararlo más bien con Rusia, yo creo. Y aquí os lanzo otra pregunta que no está dentro de las hechas, pero que la tenía yo ahí pendiente, y es: vosotros veis, un poco por involucrar a las empresas, ¿no?, y las decisiones empresariales en toda esta discusión que estamos teniendo, ¿vosotros veis a las empresas que ya están tomando estas decisiones de cambio de su cadena de valor? O sea, se han adaptado ya a este friendshoring o a este nearshoring, a lo mejor incorporando como una parte del coste el gestionar estas vulnerabilidades que han visto tan evidentes, ¿no? Cuando a lo mejor antes, en el modelo anterior, en el que solo la eficiencia primaba, había ahí una parte, ¿no?, que no estábamos teniendo en cuenta. ¿Vosotros estáis viendo que las empresas están ya en eso o estamos más hablando de una cosa teórica? Sí, no, yo iba a decir que en España, como siempre vamos un poquito a la zaga, mi experiencia con algunas empresas es que al revés, todavía estamos en fase de outsourcing o offshoring, ¿no? Pero cuando tú miras las grandes empresas multinacionales, por ejemplo, las norteamericanas han hecho mucho nearshoring o friendshoring hacia Vietnam y también hacia India. Y de-risking también, ¿no?, que ese es el otro. ¿Perdona? De-risking, que es el otro concepto. Sí, de-risking, sí. Lo están haciendo, por ejemplo, pues la propia empresa Apple. Se está saliendo mucho de China y está yendo mucho hacia India, ¿no? En Europa se ha visto, por ejemplo, un friendshoring con Turquía. Lo decías que no teníamos amigos. Bueno, algunas empresas consideran que Turquía es amiga y también países del norte de África. Por ejemplo, sí que se ha visto nearshoring con Túnez, con Marruecos y algo con Egipto. Enrique, ¿te ibas a...? Yo solo añadiría que hay que tener cuidado con el concepto de reestructuración de las cadenas de valor, porque esos son conceptos marginales. La gente no desinvierte en China, igual que pasó con el Brexit. La gente no desinvierte al día siguiente. Hay unos costes hundidos muy elevados. Son decisiones marginales. Cuando tú tomas una decisión de invertir adicionalmente, evitas zonas con un alto riesgo de suministro. Cuando tú desinviertes, el primer lugar de donde desinviertes es de lugares geopolíticamente complicados. Entonces, eso no se ve el año siguiente, porque nadie dice, uy, a ver cómo se va a poner China, yo voy a quitar mi inversión allí. Eso es un coste elevadísimo. Entonces, lo que vas viendo es una divergencia progresiva y tardará unos años en verse cómo se están alejando las cadenas de valor de lugares geopolíticamente complicados. En el caso de Enagás, clarísimo. En el caso de Enagás, Enagás es una empresa que se dedica al transporte de gas. Ese es el grueso de su negocio. Y lo que había hecho en la última década, un poco más, es, bueno, pues ya que el negocio regulado, como que la mayoría de los negocios regulados es muy seguro, pero es decreciente, pues el regulador va apretando año a año, ¿no? Y los ingresos claramente son seguramente decrecientes, ¿no? Entonces, bueno, pues para incrementar el negocio lo que se hizo fue, vamos a hacer lo mismo que sabemos hacer, transportar gas en otras áreas, sobre todo en Norteamérica y en Sudamérica. Poco después de que yo llegase hubo un cambio de CEO, cambio de plan estratégico y la empresa ha virado completamente hacia Europa. Entonces, en esa política de descarbonización, apostando por esa política de descarbonización, el transporte de fósiles no tiene buen futuro. Tenemos una normativa que nosotros nos creemos y un apoyo de las instituciones europeas que también nos creemos, y afortunadamente Europa es intensiva en instituciones, y hemos virado hacia el transporte de energía renovable, como es el hidrógeno verde, hacia Europa. Obviamente la situación de Alemania y todo lo que ha ocurrido ha reforzado aún más ese, como decía antes, ¿no?, ese apoyo de Alemania a todo este tipo de políticas, con lo cual ese cambio estratégico se ha dado en un momento idóneo, pero claramente ha habido un viraje clarísimo.
Pues muchísimas gracias a todos. Ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo ni de preguntas ni de no preguntas. Hemos dejado varias preguntas en el tintero, pero yo creo que hemos tratado un buen número de temas. O sea que yo agradeceros absolutamente el placer de moderaros, aunque algún ratito no me habéis dejado tan fácilmente, pero ha sido un placer tener esta conversación. Yo creo que aquí la conclusión de la mañana, o por lo menos mi conclusión, es que yo me voy con cierto optimismo. No es fácil mantener el optimismo en la situación en la que estamos, pero yo sí que creo que hay cosas que podemos hacer a nivel europeo. Yo creo que la situación tan dura puede ser que haga salir lo mejor de nosotros, ¿no? como comunidad y como sociedad, y yo estoy segura que vamos a estar a la altura y que, por lo tanto, iremos viendo cómo vamos avanzando. Y muchas gracias por vuestra participación.